buenas tardes. A continuación tenemos a Luis Frutos, investigador de programas de identificación y desarrollo emocional, con la conferencia La era después de los humanos. Gracias. Gracias, chica. ¿Pero aquí? Sí, bueno. Vamos a ponernos un poco para que nuestros amigos nos puedan ver y escuchar lo mejor posible. Es una lástima que Daniel no haya estado. Le mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, me toca un tema bastante que puede ser bastante trillado y en título puede ser como demasiado usado por Hollywood, pero hay algo que pasa en nuestra biología que es real y que deberíamos de atender, poner atención, sobre todo ahora que estamos en una estructura, en un movimiento tan importante como es este foro, al cual estoy muy agradecido a todos los organizadores, a todos los chicos que están aquí. Hoy nos visitan en el Centro Áurea Social, que desde acá estamos desarrollando investigación que en un futuro pensamos pueda ser parte de la estructura esta, de la cual les voy a platicar algo que es esto que se conoce como posthumanidad. Entonces, bueno, bienvenidos a su casa y gracias por estar aquí. Hablar de la biología humana, hablar de lo que representa hoy un tema tan trascendental que tiene que ver con cómo aprendemos hoy los humanos. Se le nombra posthumanidad. Ya el término está muy utilizado, hay conceptos muy esquematizados de cuándo se puede aplicar este término. Y como en todo movimiento evolutivo, no es como que de pronto alguien sacó una varita mágica y a todos nos llovió esto de la posthumanidad. No, esto es un cambio que poco a poco irá permeando en nuestras capas sociales y llegar hasta el nivel de nuestra conciencia. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de la parte física del tema. ¿Por qué decimos que nos podemos llamar posthumanos? Como lo pueden leer en el resumen, yo me refiero siempre a dos aspectos que están, por los cuales está siendo afectado nuestro planeta, y nosotros que somos un poco la gente que va encima de ese vehículo, pasajeros, pues sufre los mismos cambios que el planeta. El primero es el cambio de frecuencia natural de la Tierra. La Tierra es un gran electroimán y hasta hace 12 años la frecuencia natural de nuestro planeta era 8 Hz. Es por eso que todas las comunicaciones, incluyendo los radares de los ejércitos, hasta hace 12 años se mantenían en esa frecuencia porque era la más estable, era la frecuencia natural de la Tierra. Pero de 1999 o a finales de 1999 hasta la fecha, pasamos por una serie de fluctuaciones que van desde 11 Hz y llegan a pasar los 23 Hz. Ya no baja de 11 Hz, es decir, la frecuencia ha sido incrementada porque, como todo cuerpo magnético en su vida, tiende a subir su frecuencia y a bajar su energía. Entonces ya la parte de la energía está pasando por nosotros y ahora vivimos un tiempo de frecuencias. Entender en la naturaleza de la frecuencia, entender que somos una serie de frecuencias contenidas en una parte física, nos dará un poco más de recursos para entender cómo podemos percibir hoy nuestro medio ambiente. Entonces, ese es el primer efecto.
El segundo efecto es la lluvia de una serie de subpartículas que están lloviendo y empezaron en un tiempo más o menos muy similar al del cambio de la frecuencia. Hablando del 2000, empezaron a caer partículas que no se tiene conocimiento, que se están empezando a investigar, que apenas hay 10 años de investigaciones al respecto, pero una de ellas ha sido muy estudiada desde hace mucho tiempo, desde 1936, y de la partícula que les hablo es del muón. Y esta partícula, se tienen muchos estudios de cuál es la repercusión que tiene cuando impacta con otro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, de esos dos aspectos no voy a extenderme mucho porque hay información al respecto, y quien quiera abundar, pues la información está en internet. Me gustaría darle un par de minutos a un efecto que está ocurriendo a través de estos dos fenómenos. Y el efecto es en nuestra biología. Nosotros estamos pasando por un proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis humana hoy es una realidad. Se han llevado estudios en donde cada cierto tiempo se mide cuál es la proporción de luz que necesita el cuerpo humano para cumplir con sus funciones, principalmente la generación de vitamina D, toda la función que tiene que ver con la mejor constitución de nuestro sistema óseo. Se lo da esta vitamina, justamente la vitamina D, y la vitamina D la podemos autogenerar, la podemos autoconstruir, siempre y cuando la podamos detonar con la luz solar, en este caso. Entonces, en los números que tenemos de los últimos 15 años, por decirles una temporada, en donde en un principio solamente necesitábamos el 15% del porcentaje de alimento en luz solar, hoy en día se necesita el 35%. Es decir, de todo lo que comemos, del 100% que ingerimos en alimento físico, realmente lo único que necesitamos es el 65%. Considerando que normalmente comemos el 120, el 130 o el 150% de lo que requiere nuestro cuerpo físico, pues no estamos ayudando al proceso de fotosíntesis que de forma natural se está dando en nosotros. Nos estamos pareciendo más a plantas que a humanos, y la tendencia es que sigamos con el 40 y luego el 50%, y todo es que podamos tener nuestros sensores en conciencia y poder saber hasta dónde se satisface el cuerpo físico, y no es el emocional, no es el cuerpo emocional el que pide más alimento. Hablar ahora de alimentos me lleva al tema de hablar de decisiones. Es decir, si ahora te nombro estos dos cuerpos, el cuerpo emocional y el cuerpo físico, pues tendría que ser que cada uno desarrolla su propia inteligencia, y por lo tanto cada uno de estos cuerpos genera sus propias decisiones. Entonces tendríamos que saber qué otros cuerpos están en nosotros y después pensar quién de todos los cuerpos está tomando las decisiones que estamos tomando. Entonces, para terminar un poco la parte de los cuerpos, lo vamos a completar con el cuerpo mental y con el cuerpo espiritual. Y en el cuerpo espiritual también le voy a dedicar un minuto y medio, no mucho, para establecer que es parte de nuestra biología, que es parte de nuestra tecnología biológica. El hecho de que una serie de células se junten, se agrupen para formar un sistema, el que ustedes quieran, el torrente sanguíneo, por decir, todas tienen que ir en un espíritu de colaboración. Y cuando tú formas un sistema, está sustentado en un espíritu. Estoy hablando desde la parte biológica, pero lo podemos llevar a cualquier aspecto, al aspecto legal, por ejemplo. Cuando hablamos de una ley y cuando te refieres a la última instancia de
para ponerse de acuerdo, se van a lo que le llaman el espíritu de la regla o el espíritu de la ley, ¿verdad? Y el espíritu también lo podemos encontrar en las instituciones que creamos. Si creamos una institución de salud o creamos una institución financiera, como grupo, como sociedad, esa institución tiene un espíritu. Cada empresa que está formada hoy en el sistema convencional tiene su propio espíritu porque tiene una misión. Entonces, como podemos encontrar el espíritu desde la tienda de abarrotes a donde vas a comprar hasta tu célula de sangre, pues te das cuenta de que hablar del espíritu no tiene que ver con nada religioso ni ninguna otra cosa ideológica. Simplemente es la naturaleza. Entonces, en ese sentido, hablando de que lo que nos toca hoy es poder llegar a ser conscientes de lo que somos, pues nos daría un parámetro tener en cuenta estos 4 cuerpos. Así que cuando nosotros nos dedicamos a implementar un sistema educativo, tendríamos que pensar y reflexionar un momento qué parte de tus cuerpos o cuál de tus cuerpos está tratando de educar a otra persona. Y cuando tú ubicas desde dónde estás tú tratando de educar, pues entonces está mucho más claro hacia dónde quieres educar, hacia dónde estás llevando la educación. Pero la educación es un concepto que solamente tiene que ver con los humanos, no con los posthumanos. Hay muchas cosas que ya no tienen que ver con lo que mucha gente ya es. No que todos lo sean, pero muchos ya lo son y la mayor parte del género va en ese camino. Entonces, tendríamos que primero establecer un sistema de comunicación, un sistema lingüístico para realmente poder entender con quién queremos compartir información, que en el último de los casos ese sería el mejor término. Ahora, cuando hablamos de la parte más superior del género humano, que sería la posthumanidad, entonces lo que tendríamos que establecer es que los dos estamos aprendiendo, que los dos estamos en un proceso de aprendizaje, porque esto de ser posthumanos no nacimos con ello. Entonces tendríamos que primero asimilar de qué se trata esto de aprender a ser posthumanos y después entender que los niños, ellos sí ya están en la posthumanidad. Entonces, la dinámica que se establecería sería aprender y compartir el aprendizaje, compartir mi aprendizaje y compartir el aprendizaje que ya tiene el niño. Hay muchos datos que podemos sacar de la biología o de los niños. Por ejemplo, su vista. Un niño no ve igual que nosotros. Un niño puede ver a más cuadros por segundo o a menos cuadros por segundo, y todo tiene que ver con su cuerpo emocional, no con su emoción. Y me gustaría establecer una diferencia entre lo que es el cuerpo emocional y lo que es una emoción. Cada que nosotros nos referimos a emociones sueltas, que no le damos una figura y una forma, entonces difícilmente podemos sacar cualquier inteligencia en ese concepto. Pero simplemente con poner en tu mente que dentro de ti, existe un cuerpo emocional y que tendría las mismas características similares a las de un cuerpo físico. Es decir, necesita ejercicio, necesita higiene, necesita alimentación, necesita inclusive nutrición. Y cuando tú puedes empezar a darle una forma, una figura de un cuerpo a lo que es el cuerpo emocional, entonces tendrás una oportunidad de empezar a desarrollar lo que es la inteligencia emocional. Ya le das una figura, le das un cuerpo y entonces empiezas a notar que toma decisiones. Bueno, entonces una vez que ya establecimos un poco la diferencia entre cuáles son las emociones y cuál es un cuerpo emocional, yo les hablaba de las características que tiene biológicamente un niño.
un niño puede tomar mayor número de fotografías si su estado anímico es en alegría, no solo en alegría, sino en euforia. Entonces él puede ver otras frecuencias que nosotros no alcanzamos a ver. Pero nadie le dice que esto es posible en ellos. Y entonces los califican y les llaman déficit de atención o en cualquier cantidad de cosas. Y no solamente nos quedamos en la calificación, queremos que piensen y que vean lo que nosotros estamos pensando y viendo. Entonces los estamos medicando. Y en verdad eso es bien triste porque todavía no somos conscientes de que ellos son posthumanos. En la medida que nosotros podamos empezar a tener información, la información nos empezará a transformar. La información la puedes tener a través de tu percepción, pero tú tienes un filtro mucho más poderoso que la información más contundente que te pueda dar yo o las otras 79 personas que vamos a pasar por este foro. Y a lo que me refiero es al sistema de creencias que tienes. Tu sistema de creencias es más fuerte que cualquier parte física que tengas en tu cuerpo. Entonces, el primer reto que tendríamos por cumplir sería hacer una revisión de cuál es mi sistema de creencias, en qué creo, porque en lo que yo crea finalmente es en la plataforma en la que yo voy a crear. Y si nosotros estamos creando para los humanos, bueno, estamos siendo por lo menos limitados, porque hay una gran parte de nosotros que ya no son humanos. Y hablando de los niños, el 80% ya no lo son. Entonces valdría la pena revisar nuestro sistema de creencias. Revisar nuestro sistema de creencias nos llevaría a transformar nuestro sistema de creación en base a lo que nosotros creemos, entonces creamos. Si yo creo en el ego, si yo creo en técnicas para eliminar el ego, pues entonces lo único que voy a hacer realmente es que estoy instalando otra vez ese programa en las nuevas generaciones. En ellos ya no tiene sentido hablar de ego. Si nosotros recibimos el 35%, ellos deben de recibir mucho más luz para que puedan funcionar. Es por eso que podemos decir que si nosotros nos reconocemos en conciencia, lo que verdaderamente somos es luz, y lo que nosotros nos deberíamos de preocupar en esta post-humanidad de luz sería en integrar sistemas lingüísticos acordes a nuestra naturaleza. Es decir, lo que necesitamos es un lenguaje de luz, lo que necesitamos es una forma de comunicación que nos mantenga el mayor tiempo posible en la nueva versión de seres humanos que somos. Y entonces lo que estaremos creando serán sistemas lingüísticos, nuestros sistemas lingüísticos. Tendremos que tener principal empeño en saber hablar de nuestra esencia y sin ningún tapujo y sin ningún trauma inclusive generacional ni regional, poder hablar de luz y hablar de espíritu, igual que hablamos de mano, de dedo y de ojo. Porque la mano, el dedo y el ojo tienen su propia inteligencia y no esperan ninguna instrucción de nuestro cuerpo mental para que ellos funcionen. Sin embargo, para activar la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual, sí necesitamos tomar decisiones. Y la primera decisión que deberíamos de empezar a tomar sería ser conscientes de que tenemos otras partes independientes a nuestra parte física, nuestra parte no física. Y entonces, cuando nosotros voltemos hacia nuestra esencia y hacia nuestro verdadero contenido, tendremos mayores oportunidades, no solamente de educación
o ya no de educación, sino de una dinámica de aprendizaje acompañado. Tenemos muchos retos por los cuales atravesar en este romper el sistema de creencias que tenemos. La información sí transforma, pero no es suficiente. Tú te estás transformando y no eres consciente de ello. Entonces no puedes usar los recursos que ya te da esta transformación. Es decir, nos estamos transformando y no nos enteramos. El principio del proceso de la conciencia empieza por la información. Pero a donde tenemos que llegar es a la conciencia. La información te transforma, pero la conciencia te libera. Valdría mucho la pena que consideraran dentro de los nuevos esquemas de compartir información, de compartir conocimiento, una materia que sea procesos de conciencia, que sea cómo llevar a cabo, cómo implantar nuevos sistemas de creencias en nuestros órdenes, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Y como te lo he dicho, ser consciente te libera. Entonces, cuando tú simplemente tengas un pensamiento dentro de ti que genere en ti una emoción de libertad, entonces ya estás utilizando tu conciencia. Estás utilizando tu conciencia para alcanzar un orden en tus sistemas. Cuando estamos en procesos de transformación tan profunda, por supuesto que lo que primero que vemos es caos, es mucho caos. Porque romper los sistemas de conciencia te dejan sin una plataforma de justificación de por qué haces o por qué no haces las cosas. Entonces te da un espacio en blanco para poder construir, y eso es caos. Pero lo que tenemos que hacer, en vez de huir del caos, es tratar de aprender del caos. Tratar de saber que los procesos de adaptación empiezan en caos y terminan en orden. Nunca hablamos de felicidad. En la naturaleza y en la biología no tienes un sistema respiratorio feliz, no lo tienes. Tienes un sistema respiratorio en orden, y cuando lo tienes en orden, entonces tú funcionas genial. Y entonces es posible que por algún momento te puedas sentir feliz. Pero una de las grandes trampas que tiene la humanidad es buscar la felicidad. Cuando estás en luz, cuando tú estás en una naturaleza de luz, la felicidad ya no te importa, porque simplemente estás ejerciendo tu naturaleza. Y ejercer tu naturaleza de luz te da un estado de absoluta estabilidad y estructura en orden. Llevar todo esto vale la pena porque nos toca ser la generación que va a pasar algunos conocimientos que hemos podido comprimir en los últimos 600 años del género humano y poder pasárselos a ellos de la mejor manera. Será sin estorbar su verdadera naturaleza. Entonces, va a ser un poco romper nuestros propios paradigmas, nuestros propios bloqueos, saber exactamente qué es lo que no me deja funcionar, porque lo que no me deja funcionar, el primero que lo percibe es tu cuerpo emocional, y es por eso tan importante que empecemos a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y desarrollar tu inteligencia emocional no te va a dar dinero, pero te va a dar orden, te va a dar tranquilidad. Y cuando tengas tranquilidad y tengas orden, entonces vas a tener otra perspectiva, y a lo mejor empiezas a tener una calidad de vida mucho más acorde a lo que estamos viviendo y por lo que estamos pasando. No sé cuánto tiempo lleve, ni hasta dónde. 5 minutitos. Tengo 5 minutos. Vale, bueno, pues genial. En 5 minutos me daría un poco tiempo para poder hablar de tonos. Los posthumanos se programan en base a tonos. Entonces, dependiendo del tono que tú tengas en tu mente,
va a ser la forma en que tú desarrolles tu día o tu mes o tu semana, el periodo de tiempo, de la temporalidad a que llegues. Si tu tono es crisis, entonces vas a ser muy fácilmente controlable. Tienes que ver cuál es el tono, con el que estás en este momento. Mi tono es, bueno, le creo la mitad de lo que ha dicho, o no le creo, o bueno, está loco, pero a lo mejor algo funciona. Tú tienes una serie de tonos y esa serie de tonos está haciendo que pase cierta información y cierta información no pase. A mí me gustaría aprovechar estos 2 minutos para compartir con la gente que no tiene forma de alimentar su cuerpo espiritual, que es el que menos en esta época alimenta a la gente. Y estos 3 tonos son muy cotidianos, pero tal vez no habías tenido el momento de ponerlo en este perfil. El primer tono que te voy a recomendar es confianza. Confianza es un tono. Y cuando tú te vas a la esencia de lo que es confianza, lo que te dice es con fe. Con fe. Durante el día tal vez uses mucho la palabra confianza, pero no la uses, no usas la oración con fe. Dices confianza. Bueno, en adelante, cuando tú digas confianza, tienes que estar seguro que viene y a lo que te estás refiriendo es que tengas fe, que se tenga fe. Ese es un alimento para el espíritu. Lo has dicho muchas veces en tu vida y no sabías que eso alimenta a tu espíritu, pero ahora que lo puedes hacer en conciencia, va a repercutir más, créeme. Entonces, el primer tono es confianza, desde con fe. El siguiente tono que te voy a recomendar para tu cuerpo espiritual es inspirado. Tus sistemas creativos están basados en esto, en la inspiración. Hay empresas que se gastan enormes cantidades de dinero en sus departamentos creativos, ¿verdad? Bueno, ellos empiezan a desarrollar genialidades cuando ponen este tono en su cabeza y el tono es inspirado. Inspirado lo que significa es en espíritu. Eso es lo que significa inspirado. No sé cuántas veces tú mismo te has dicho, a ver, inspírate Luis o inspírate Juan. ¿Ah? Pues lo que le estás diciendo es, ponte en espíritu Luis o ponte en espíritu Juan. En adelante hazlo en esa conciencia, en espíritu. Ahora, la última palabra con la que voy a cerrar esta conversación que he tenido contigo, que no te conozco, pero que espero que te llegue alguna parte de la frecuencia que te digo, no en palabras, sino en alguna emoción o en algún sentimiento. Y este tono último que te voy a decir es gracias. ¿Cuántas veces dices gracias en el día o en la semana? Cada que tú agradeces, cada que tú pones este tono en ti, en tu mente, en tu palabra, en la frecuencia en la que tú estás es en la frecuencia de gratitud, de la gracia que recibes de una fuerza superior creadora. Estar en la gracia de la fuente, o como tú la quieras llamar. Tampoco sé cuántas veces dices gracias en el día o en la semana, pero cada que tú agradeces, pues le estás alimentando a tu propio espíritu. Ya estando en la frecuencia de gratitud, cada que tú bendices, entonces te refieres a la parte más sublime que puedas tener en tu propio cuerpo de luz. Así que no fueron 3, fueron 4. Confianza, inspiración, gracias y... ¿cuál fue?
Estaba contigo ahora. Bendición. 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 Entonces, bueno, mandándoles bendiciones termina mi participación en este video y vamos a responder algunas de las preguntas que tenemos aquí en el chat, agradeciendo que te hayas quedado hasta este momento. Y bueno, aquí dice, bueno, yo estaba, no, acá, tú me dices, posthumano sería sinónimo de humano evolucionado. Bueno, sí, yo inclusive diría de humano en mutación, ¿no? Que sería una evolución acelerada. Entonces sí lo podríamos decir como un sinónimo. Con creencias tan basadas en el egoísmo. Bueno, sí, es lo que te digo, el egoísmo pertenece a la humanidad, ¿no? Son tonos que cuando tú empiezas a ejercer tu cuerpo de luz, esos tonos ya no funcionan, no aplican. En todo caso, sería el cuerpo emocional que tiene la emoción de conservar algo o de no ceder en algo. Y entonces podrás empezar a desarrollar lo que es tu inteligencia emocional, pero no puedes desarrollar tu inteligencia egoísta, ¿verdad? Entonces, el egoísmo, yo les recomiendo que lo vayan dejando en la historia. Luego dice, se corta, bueno, no sé, se corta. Luego dice un chico aquí, sí, somos luz, ¿para qué es necesario el ego? Bueno, para los humanos todavía venden muchos libros en base a que tratan de explicar qué es el ego. Entonces, para los que tratan de vender libros, puede funcionarles. Y ya está. ¿Vale? Vale. Bueno, pues vuelvo a agradecer a todos ustedes, a los que están aquí en nuestra casa y los que están aquí en el foro. Muchas gracias.